Vamos a ver Mateo. Acompáñame a Mateo, por favor. Mateo capítulo 15, verso 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué utiliza el texto el mandamiento de hombre? ¿Qué tiene que ver el mandamiento y la doctrina en cuanto a la honra a Dios por medio de las palabras? Porque si nos damos cuenta en el verso 8 dice, este pueblo de labios me honra. ¿Qué significa honrar a Dios de labios? Un ejemplo de darle honra a Dios por medio de tus labios. Ya, aquí dice que el asunto es la honra. ¿Cómo tú honras a Dios con tus labios? Ya, con tu boca le dices gracias Dios, gloria a Dios, te amo Dios, bendito es tu nombre. Tú le estás rindiendo la honra a Dios. ¿Sí o no? Cuando tú le dices a tu papá que lo quieres, a tu mamá que la quieres, ¿qué le estás rindiendo? Honra. Cuando tú estás honrando. Y dentro de la honra también entra la adoración. ¿Ok? Porque obviamente si nos referimos a Dios, va acompañada la honra con la adoración. Ser fiel a Él, lógicamente, ¿no? Y muchas veces nosotros lo expresamos con nuestras palabras a Dios, de cuánto lo amamos, cuánto lo honramos, cuánto lo necesitamos, cuánto lo queremos, cuán agradecidos estamos con Él, y lo decimos de palabras. ¿Qué es lo que a Dios no le gusta? Que sea de boca para afuera y no con nuestras acciones. A Dios más le interesa que nuestras acciones hablen por sí solas, porque nuestras acciones son las que le demuestran a Dios si de verdad nosotros lo estamos honrando a Él o no lo estamos honrando a Él. Dios pide de ti honra. El reclamo de Dios en ese versículo, ¿cuál es? Vamos a leerlo otra vez, ¿ya? Leamos el verso 8. ¿Cuál es el reclamo de Dios? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es el reclamo de Dios? Que lo están haciendo de boca por afuera y no de corazón. Entonces el corazón de ellos está separado de Dios, aunque de boca para afuera digan que lo aman, que lo quieren, que lo necesitan. Entonces, ¿cómo tú puedes honrar a Dios? Muy bien, ir cambiando lo que tú hacías que ofende a Dios y mejorar las cosas para que a Él le agrade. Entonces, de esa forma tú honras a Dios con tus acciones y no solo de boca para afuera. Ahora, si se dan cuenta en el detalle, más el corazón está lejos de mí, dice Dios. Todo mundo que dice creer en Dios, ¿piensa en Dios o no piensa en Dios? Por supuesto. Cada quien a su manera, lógicamente que está mal. Tenemos que pensar en Dios conforme a las Escrituras. La gente sigue a cada quien a Dios a su manera. Pero cuando Dios dice que tu corazón está lejos de mí, ¿qué implica eso? Que aunque tú pienses en Dios, pero tú no tengas una relación con Dios, tú no estás cerca de Él. Tu corazón está distraído en otras cosas que no es Dios. Cuando tu corazón se empieza a distraer en otras cosas que no es Dios, tú comienzas a perder el enfoque y el horizonte a Dios. Y empiezas a perder esa sensibilidad y ese amor hacia Dios por empezar a poner tu corazón en otras cosas que no es Dios y su palabra. Entonces tu corazón se empieza a secar porque de él emana la vida, ahí se complementa el texto que leyó Cristian, del corazón emana la vida, y si tu corazón no está pegado a la fuente de donde emana esa vida, ¿qué va a emanar de ti? Sequedad. Y es por eso las personas empiezan su corazón se empieza a secar y el amor que ellos sentían hacia Dios en un principio, cuando recién se convirtieron a Jesucristo, ya no lo sienten de la misma manera, porque enfocaron su mirada y su corazón en otras cosas que no es Dios. Aunque de mente digan que sí, que aman a Dios y tienen a Dios presente en todos lados, su corazón está demostrando todo lo contrario. Y si la Escritura dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Porque a Dios no le gustan las palabras bonitas. A Dios le gusta que las palabras vayan acompañadas de acciones. Y la mejor manera de demostrarle a Dios tu honra son los diezmos y las ofrendas, ¿o no? No, porque esa palabra honra lamentablemente se ha tergiversado dentro del cristianismo gracias a estos sinvergüenzas que utilizan la Biblia para sacarle plata a la gente. Cuando la Biblia habla de honra significa de respeto. Tú respetas a Dios. ¿Cómo respetas a Dios? Obedeciendo su palabra. Cuando tú obedeces su palabra, dejando atrás las cosas que a Dios no le gustan y empiezas a hacer lo que a Dios le gusta, tú lo estás honrando con tus acciones.
Y cuando lo dices de palabras, lo estás complementando con tus acciones. Entonces eso es lo que a Dios le gusta. Sin embargo, tú no puedes conocer lo que a Dios le gusta o no le gusta si no tomas en cuenta su palabra, las escrituras. Si tú dejas las escrituras a un lado, ¿cómo vas a saber qué es lo que a Dios le agrada o no le agrada? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Por eso que cuando tú coges la Biblia, tú empiezas a leer la Biblia, tú empiezas a conocer más el corazón de Dios. Y este texto que acabamos de leer es una de las sensaciones que Dios tiene en su corazón. ¿Cuál es? Que a Dios no le gusta que la gente le diga palabras bonitas. Dios no se mueve por palabras bonitas, sino por acciones. Son las acciones las que demuestran si efectivamente tu corazón está o no con Dios. Entonces tus palabras van a tener validez. Caso contrario, solamente quedarán en palabras bonitas y eso Dios no lo va a recibir como una ofrenda de adoración agradable ante su presencia. Y cuando hablo de ofrenda, tengo que hacer énfasis nuevamente, no me refiero a plata, sino a tu adoración a Dios. Cuando tú adoras a Dios, estás elevando una ofrenda de adoración a Dios. Amén. Pero si tu adoración no va con una acción sincera y no le demuestras con tus acciones que de verdad lo adoras y lo honras, no sirve para nada. Eso es lo que a Dios le choca. ¿Qué es lo que sucede? En el último versículo, en el verso 9, cuando dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué tiene que ver esa doctrina de mandamientos de hombres con de labios me honran y su corazón está lejos de mí? ¿Qué tiene que ver esa doctrina de mandamientos de hombres? ¿Qué tiene que ver ese último texto? Porque a veces tú lees el texto y cuando termina el versículo como que cambia y como que no tiene nada que ver con lo que leí al inicio. Sí tiene mucho que ver. ¿Pero a qué se refiere? Leamos de corrido, desde el 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así termina. Esa última frase, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, ¿a qué se refiere con el versículo que leímos? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vamos a ver el contexto de este texto. Si bien es cierto, Dios dice que el pueblo de Dios de labios lo honra, pero su corazón está lejos de él, entonces en vano lo honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a leer desde el versículo 1 en el capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer el contexto de ese versículo. ¿Cuál es el origen de ese versículo? El versículo estamos en el 8 al 9. ¿Cuál es el origen de ese verso? El verso 1. ¿Cómo radica en la conversación? Vamos a ver, dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Ahí arranca el punto. ¿Cuál era el conflicto? ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran los conocedores de la ley de Dios, de las escrituras. Eran los eruditos. ¿Quiénes, en nuestros tiempos, quiénes serían? Los teólogos. Ojo, no estoy generalizando porque hay teólogos excelentes. Así también hay teólogos fatales. Pero en ese tiempo ellos, en nuestro lenguaje cristiano, serían los teólogos, los eruditos, los líderes, los mandamás, ¿no? Y entonces, cuando esta gente se acerca y ve a Jesucristo con sus discípulos, ellos tenían una tradición de los ancianos que no estaba escrita en las Sagradas Escrituras, sino que era una costumbre de hombres, inventada por la religión. Utilizando las Escrituras, crearon leyes conforme a su doctrina religiosa. ¿Me explico? Los líderes religiosos usaban textos de la Biblia para ellos, dentro de su propia religión, crear su propia lista de leyes. Utilizando la Biblia creaban sus leyes. Y eso lo confería, se lo enseñaban a sus discípulos como doctrinas y mandatos humanos, no de Dios, sino que utilizaban la Escritura y ellos creaban sus leyes humanas. Y le hacían creer a la gente que eso venía de Dios, porque ellos eran los líderes.
Y cuando se encuentran con Jesús y los discípulos, uno de esos mandatos de hombres, no de Dios, ¿cuáles eran? Que antes de comer te tenías que lavar las manos, porque si no, eras un hombre impío, impuro. ¿De dónde sacaron eso? ¿Se acuerdan en el tabernáculo qué sucedía con los sumos sacerdotes para entrar al lugar santo? Tenían que primero lavarse y limpiarse en el lavacro para poder entrar del atrio, ¿a dónde? Al lugar santo y después al lugar santísimo. De ahí sacaron eso para decir, no, es que todo tienes que estar impecable. Entonces, antes de comer, lávate las manos, porque si no te lavas las manos, estás quebrantando la ley de nuestros ancianos, la tradición de nuestros antepasados. Era sagrado. Y Dios nunca mandó eso. Si ven cómo convirtieron de algo que Dios sí mandó, lo convirtieron en otra cosa que Dios no mandó. Eso es lo que se llama la religiosidad. Cuando utilizan los textos bíblicos para manipular a las personas, haciéndoles creer algo que Dios no ha dicho, para que hagan cosas que tu capricho te lo impulsa. Decisiones y enseñanza de hombre. Por eso el verso 8 y 9 dice, enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Lean el verso 9 nuevamente, después leemos el contexto nuevamente. ¿Cómo dice? Pues en vano me honran, ahí está. En vano me honran, enseñando como doctrina. Ahorita que yo estoy enseñando aquí, doctrina. Esto es doctrina. Pero yo estoy enseñando doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque los estoy llevando a ustedes ¿a dónde? A las escrituras. No los estoy llevando a lo que yo pienso, sino a las escrituras. Por eso siempre hay que llevar a las personas a las escrituras. No puedes llevarlo fuera de las escrituras. Entonces dice el verso 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, no de Dios. No de Dios. Entonces cuando volvemos al versículo 1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y Jesús les responde y les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Este versículo se complementa mucho con muchas religiones, dentro de las cuales es conocida a nivel mundial como el catolicismo romano, cuando les obligan a la gente a mirar las Sagradas Escrituras por debajo de la tradición oral. El catolicismo romano se basa mucho en la tradición oral, mucho. La tiran por encima de las Escrituras, mira, fíjate cuán atrevido es. Lo que diga el Papa, eso se tiene que cumplir, así sea una herejía. Para ellos es infalible ese hombre, o lo que diga el magisterio, aunque sea contrario a las Escrituras. Ellos no conocen las Escrituras a profundidad, ellos más conocen la tradición oral. Esas son las tradiciones de hombres. Si la tradición oral no está complementada con las Escrituras, no es de Dios, ¿es de quién? Del hombre. Eso pasa también en el judaísmo. Hoy en día, lamentablemente hay cristianos que salen de Guatemala y se van a Guatepeor. Están metidos en congregaciones donde son los típicos predicadores que predican plata, que se creen apóstoles, que se creen profetas, y ahora han salido querubines. Se cumplió la profecía que hace muchos años atrás yo les había dicho. No se sorprendan cuando salgan algunos ahora diciendo que ya no le digan apóstoles, ya no le digan profetas, sino ahora querubines. ¿Por qué? Porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces, como la palabra ángel significa mensajero, voy a crear el ministerio de los ángeles. Y hoy en día hay una doctrina de estos herejes que se llaman los querubines. Y los ángeles están en rangos. Porque Apocalipsis dice, envíenle las cartas a los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y cuando la Biblia habla de los 7 ángeles, se refiere a los 7 pastores de las 7 iglesias que habían en ese tiempo, en Apocalipsis. Mira cómo manipulan el texto. Esas son tradiciones de hombres. Y dentro del cristianismo, este tipo de personas
hay otro bloque de personas que ya los conocen ustedes, utilizan el altar o el púlpito, mejor dicho, para hablarle a las personas charlas motivacionales de superación personal, en lugar de llevar a la congregación a las escrituras, en lugar de llevar a la gente al arrepentimiento, les enseñan a cómo tienes que ser un líder de éxito y de multitudes y cómo multiplicarte dentro de tu grupo religioso, y empiezan a ver a la gente como números y no como misericordia. Entonces se enfocan en otras cosas que no establece la escritura y comienzan a manipular el texto. Entonces salen de estas doctrinas de la prosperidad, salen de las doctrinas de la prosperidad, del tú puedes, el vamos con todo y cosas por el estilo, y salen de esas doctrinas diabólicas, heréticas, y se van a otras iglesias peor, como no, pues ese es el chiste, no, los judaizantes, estos que dicen que tienes que guardar el Shabbat, que tú como cristiano tienes que guardar el Shabbat, y comienzan, pues, y después a los cristianos ecuatorianos y mandaba, y ya lo ves con kippah, ya lo ves con el talit, con el tzitzit, hecho el judío, y es más cholo, y ya habla hebreo, y a lo mucho sabe decir shalom, y ya porque dice shalom, ya es, pero así los hay, y los ves en las redes sociales que un día salieron de estas sectas de la doctrina de la prosperidad y se fueron de Guatemala a Guatepeor a los judaizantes. Tienen que tener mucho cuidado con los judaizantes. Están levantando ese grupo religioso que prácticamente están obligando doctrinalmente a las personas a que vivan bajo la ley y no bajo la gracia, volviendo nuevamente a la esclavitud. Ya ustedes los han de ver. Son muy conocidos. Entonces, este tipo de personas, como lo que acabamos de leer, son los famosos escribas y fariseos, los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas eran los que escribían el texto, la Biblia. ¿Ya? Ellos se encargaban de preservar las escrituras y todo, los escribas. ¿Ya? Y los fariseos eran una línea de los religiosos, una línea de los judíos conocidos como los fariseos. Dentro de sus tradiciones eran que tenían que lavarse las manos antes de comer. Y cuando se chocan con Jesús, Jesús les dice en el verso 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué Jesús les reclama eso? Por el siguiente versículo, el versículo 4 dice, porque Dios mandó diciendo, mira lo que Jesús les dice, Dios les mandó diciendo, ¿en dónde? En las escrituras, no en la tradición oral. Dice, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Dónde está eso en la Biblia? En los 10 mandamientos. Y más. Porque la Biblia no solo tiene 10 mandamientos, eso ya lo sabemos, ¿no? Hay 10 principales que le dio Moisés, pero hay muchos más. Verso 5. Pero vosotros decís, fíjense, Jesús dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y madre muera irremisiblemente. Verso 5. Pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los fariseos y los escribas a los que les está reclamando. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte. ¿Qué dice el verso 6? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y ahí les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo le llamaba Jesús a los falsos? Hipócritas. Los desenmascaró públicamente, porque estaban engañando al pueblo con doctrinas y mandamientos de hombres, algo que Dios no había mandado. ¿Cuál era la doctrina y mandamiento de hombres? Si tú no te lavas las manos antes de comer, eres impuro y no estás adorando a Dios. Porque la discusión ahí es la honra a Dios, y la honra también incluye adoración
para con Dios, porque alguno puede decir, entonces yo tengo que adorar a mis padres porque tengo que honrar a mis padres. No, a tus padres la honra significa respeto, pero a Dios la honra y la adoración van conectadas porque la honra es respeto y la adoración, ya sabemos lo que significa adoración con el proscuneo, el inclinarte, postrarte, y ya sabemos eso, ¿no? Entonces, ellos decían, ¿de qué forma tú vas a adorar a Dios? Lávate las manos antes de comer. Si tú no te lavas las manos antes de comer, estás quebrantando la ley y la tradición de los ancianos. Entonces tú no estás adorando a Dios. Y Jesús le dice, hipócritas, porque ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombres, pues en vano me honran, porque vuestro corazón está lejos de mí. Ese es el origen de la discusión y el por qué Jesús les recrimina a ellos el tema de la honra a Dios. Si bien es cierto, el texto que queda al aire, que yo estoy seguro que no lo entendieron, es el texto de la ofrenda al padre y a la madre. ¿A qué se refiere con eso? El versículo 5 que dice, vosotros decís, cualquiera que maldiga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué significa ese texto? Voy a poner un ejemplo. Que los escribas y los fariseos, ellos cuando tenían su dinero para dar en la ofrenda, más les importaba dar la plata aquí en la ofrenda o en el diezmo, que ellos podían ver que su papá y su mamá se estén muriendo enfermos y no los ayudaban, porque decían que esta plata ya está consagrada para Dios. Ese es el problema de ese versículo. En el versículo 5 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda para Dios, todo con lo que yo pueda ayudarte, ¿qué dice? Ya no honra a su padre y a su madre. Así ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición de hombres. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Traigan la ofrenda. ¿Pero cuál era el mandamiento de Dios también? Honra a tu padre y a tu madre. Entre el mandamiento de la ofrenda y el honrar a tu padre y a tu madre, que son dos leyes pegadas y que van al mismo nivel, ¿cuál está por encima? El amor. Porque ahí ya viene el amor a tu familia, a tu papá y a tu mamá. Entonces esta gente ponían su plata y decían, listo, tengo mi ofrenda separada para cuando ya la vayan a recoger. Señor, aquí está mi plata para ti, separada para ti, listo, ha llegado el momento. Tu papá y tu mamá se enfermaron. Esa plata que iba aquí, ¿qué vas a hacer? No, ya está separada para Dios porque nuestra tradición nos los enseñó así. Hipócritas. Has quebrantado el mandamiento de Dios por la tradición de hombres. Porque si bien es cierto, esa ofrenda va aquí, pero es Dios el que está viendo dónde va ese dinero. Y así como va aquí, es más importante que se lo deje a tu papá y a tu mamá que están enfermos. Pero ustedes obligan a la gente, su papá y su mamá se pueden estar muriendo y ustedes prefieren poner la plata aquí en vez de ayudar a sus padres y a su madre. Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por la tradición humana. Mira, eso les he dicho, si ustedes de corazón han separado para tener algo de Dios y ustedes de verdad tienen necesidad, no pongan nada aquí, arreglen primero sus problemitas y después vienen acá. Porque es preferible que honres a Dios ayudando a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, tus hijos, tus hijas, y que vengas acá, hecho muy diezmito y muy ofrendita. ¿Me explico? ¿Sí me hago entender? No les estoy diciendo con esto que pongan más ni que pongan menos, sino que pongan prioridades. Porque la honra a Dios no implica en cómo el uno te ve y el otro no te ve. ¿En qué implica? En cuanto tú obedeces a Él conforme a su palabra. Ellos, los religiosos, hacían eso. He traído mi ofrenda y comenzaban a danzar, cual judío, ¿no? Y danzaban y gloria a Dios y la kipá y los sombreritos. Mi ofrenda. Y se cogían entre ellos y daban vueltas en círculo y danzaban para Dios y gloria a Dios. Y sus hermanos, su papá y su papá muriéndose en un hospital. Y esa plata que tenían no se la daban. Porque esta es mi ofrenda para Dios. Ese era el problema acá. Y ese es el problema de la religiosidad. Cuando sacamos textos que sí ordena Dios para convertirlo en una tradición humana. Haciéndolo ver como que Dios ha dicho algo y Dios no lo ha dicho. Entonces la gente creía que al hacer esto adoraba a Dios, honraba a Dios. ¿Y qué decía Dios? No. Porque si el corazón de ellos estuviera conmigo, tuvieran corazón de hijo.
o de padre, porque ellos tienen padres, están pasando necesidades, y no solo en la enfermedad, había necesidades también, habían familias donde ellos tenían harto dinero y sus padres eran pobres, no tenían ni dónde comer, y preferían que se mueran ahí de hambre que ayudarlos. Mira cómo eran. Ya, claro, hay gente que utiliza ese texto y dice, cuando la viuda dio todo lo que tenía. Yo los he escuchado, yo vengo de esas sectas, yo las he escuchado. La viuda era pobre y ella dio de todo lo que tenía. ¿Y tú tienes? Y no das. Honra al Señor. Mira cómo eran astutos y manipuladores. Sacando una escena que sucedió para manipularlo a su antojo. Claro, porque le llenan los bolsillos y son pipones, pues. Yo estoy gordo porque no he hecho ejercicio, pues. Pero no porque cojo de aquí, pues. Y a ellos lo ven un carrazo y a sus hijos también, ¿no? Y a la iglesia hasta que se muere ahí. Ya, entonces cogen a la viuda. Sí, pero la viuda de todo lo que tenía, dio de todo su corazón, para Dios, con todo su ser. Y cuando Jesús le dice, esta viuda de todo lo que tenía dio y ustedes en lo que le sobran no dan. Pero ¿cuál era el origen del por qué usted es el que le sobra? Porque Jesús sabía que había gente que le sobraba la plata y no ayudaban ni siquiera a su familia. Y viendo a esa viuda, pobrecita, ustedes teniendo plata, en lugar de traer la plata aquí, ayuden a la vieja. Eso era lo que Jesús quería decir. A la vieja en el buen sentido de la palabra. Ayúdenla pues. Miren a esa mujer ahí toda enferma y no tiene nadie, todo lo que tenía puesto aquí. Ustedes no dan ni todo, dan de lo que les sobra. Ayuden a esa señora. Ustedes tienen plata. No lo hacían. Y eso era parte del mandamiento de Dios. ¿Quién fue la que puso la ofrenda? Una viuda. ¿Y cuál es la ley de Dios? Ayuden a las viudas. Los primeros cristianos, ¿qué hacían con la plata? Ayudaban a las viudas. Porque ellas, las mujeres en ese tiempo, ellas no trabajaban. Ellas se dedicaban a los quehaceres de la casa. Porque eran muy machistas. Y ellos sí, a hacer plata. Y las mujeres, se dedíquese a la casa y a hacer hijos. Entonces se moría el esposo, ¿cómo quedaba la mujer? Sin plata, pues. Si nunca sobresalió. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Iglesia, vean una viuda, ayúdenla. Y la iglesia, mira cómo era la iglesia. La iglesia, los primeros cristianos, vendían sus propiedades para ayudar a la congregación. Y ellos también recibían ayuda de la misma congregación entre hermanos. Nadie pasaba necesidades. Pero hoy en día hay sinvergüenzas que utilizan esos textos para decirle, Dios te va a bendecir, vende tu casa y Dios te va a dar un edificio. Y hay gente que pone hasta sus escrituras como ofrendas, estos sinvergüenzas, y le roban a esa gente, pobre gente. Son sinvergüenzas. Hoy en día, estos predicadores de la prosperidad. Entonces cogen y comienzan. No. Pero lo que voy es al relajo que se armó por ese punto. Que ellos teniendo como ayudar a su familia, no lo hacían. Entonces, ¿cuál es la ley nuestra? No, tenemos esto separado para Dios. Eso no lo toco. No lo toco. ¿Qué hacía esa gente? Se le moría el papá y la mamá. Estaban muertos de hambre. El papá murió y quedó la mamá viuda. ¿Quién sustenta a la mamá? Los hijos. Porque la mujer no trabajaba en ese tiempo, acuérdense. ¿Y qué hacían los hijos? Es mi ofrenda para Dios. ¿Qué honra había ahí para el padre o la madre? Ninguna. Entonces este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque han enseñado a la gente mandoctrinas de hombres, cosas que yo no mandé. Por eso les he dicho, tengan mucho cuidado y ustedes cada vez que escuchen algo, pásenlo por el filtro de las escrituras. Así escuchen un erudito. Así me escuchen a mí, aún lo que yo estoy hablando, pásenlo por el filtro de las escrituras. Por supuesto, pues. Si no, por eso dice, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sabes por qué? Porque si de verdad ellos estuvieran con el corazón de Dios, tuvieran corazón de hijo, o de padre, o de madre. Y ningún padre va a dejar pasar necesidad a sus hijos, ni sus hijos van a que sus padres se estén muriendo, pues.
Pero esta gente no era así. Y es más, aparte de ser así como eran, creaban leyes que no decía la Escritura, sino que lo hacían por sus propias tradiciones. No manipulaban a la gente. Entonces cuando la gente veía a los discípulos que no se lavaban las manos, ¿qué decían? Uy, mire, y comenzaban los cuchicheos, pues. Comenzaban las murmuraciones entre ellos. Uy, no se lavan las manos, mira, están quebrantando la ley. Y ese es Jesús. Ese es el Mesías. Ese es el que hace milagros. Sí. Y Jesús, sentadito ahí, con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos. Y ellos eran, ¿qué haces tú sentado con los pecadores? ¿Y Jesús qué les dijo? No he venido a llamar a sabios, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Venga, pues a mí me choca cuando hay cristianos que le dicen, estos líderes le dicen a sus cristianos, aléjate de tus amigos, porque no son buena influencia para ti. Cuando tú estás parado con Dios, se te puede parar el anticristo y tú no vas a cambiar tus convicciones de tus caminos de Dios. Claro que sí hay que tener cuidado, por supuesto. Tampoco vas a coger y encerrarte en una burbuja y ver, no, mejor ni me toque, hijo del diablo. No, pues, yo estoy ungido. Mira, ha llegado, y no me dejes mentir mi esposa, yo lo he escuchado. A veces dicen, ustedes tienen la unción de Dios, no se dejen tocar de cualquier persona por la imposición de manos y no sé cuánta vaina porque te pueden transmitir espíritus. Miren que yo incluso a mí hay gente que a mí me corta el pelo. Yo prefiero que me corte un cristiano y no que me esté tocando la cabeza una persona que no es cristiana porque quién sabe me está transmitiendo espíritu. De vaina, si la escritura dice que los demonios no pueden tocar a un cristiano, es imposible que un cristiano pueda estar endemoniado, pues. ¿Y qué te crees? Intocable. Mira, yo una vez, oye, mira, yo me tragué esa tontería. Tanto así que yo perdí una amistad en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, por esa tontería. Fue una chica, una amiga, buena amiga mía, una vez me abrazó y yo, típico, ¿no? Y se resintió conmigo, y bien hecho para mí. Y yo di un mal testimonio por eso. No me acuerdo si le avancé a pedir disculpas, si le avancé a pedir disculpas. Pero tú no sabes si ese abrazo lo necesita esa persona. Porque a veces no solamente de palabras predicamos, a veces con un abrazo es suficiente. Aún cuenta conmigo. Pero nos ponemos, es que la unción, yo tengo la unción, y déjate de vainas. Y Jesús se sentaba, la prostituta que se le acercó a Jesús a lavarle, a enjugarle los pies a Jesús, era una ramera, pues. Y Jesús no me toques porque yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué dijo? Eso es otra cosa. Pero no pasa nada, la unción del Santo está en ti, no te puede tocar. Está escrito, el maligno no te puede tocar, la Escritura lo dice, no te puede tocar. Dentro de ti no puede habitar dos reinos. Si ya está el reino de Cristo dentro de ti, no puede habitar el reino de las tinieblas. Y si hay si recibes una liberación siendo cristiano, o que necesitas una liberación, entonces hay un problema contigo. O no has nacido de nuevo, o andas en pecado y estás apartado del Señor. Aunque de boca para afuera digas que estás con el Señor, con tus acciones te has alejado de Él. Entonces el Espíritu Santo ya no está en ti. Casa vacía, ¿qué viene? Los demonios, pues. Pero están ahí, no. Y ya vamos, la misma prostituta que se le acerca a Jesús y le toca los pies y lo enjuga. ¿Y qué le dijo ya se me fue el nombre que vimos hace unas semanas atrás? Recaudador de impuestos creo que era, ¿no? Saqueo. Saqueo era, ¿no? Cuando lo invitó a comer a Jesús en la casa y... Bueno, perdón si me equivoco con el nombre, ¿no? Y le dice, si este fuera profeta, no supiera qué clase de mujer es la que le está tocando. Y Jesús le comienza a narrar la historia, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Esta mujer desde que entré no ha dejado de enjugarme los pies con perfume. ¿Y tú? ¿Se acuerdan esa escena? Ni siquiera agua me has traído para lavarme los pies. La única escena en la cual Jesucristo dijo, no me toques, ¿cuándo fue? Cuando María Magdalena se le acercó y le va a tocar, y Jesús dijo, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Eso ya es otra cosa, pero ya estamos hablando de otra cosa. No es porque es que ya era lógicamente, habiendo resucitado al primero que tenía que presentarse como ofrenda viva, ¿quién es? Al Padre. Es distinto.
Dice, ay, pero después entonces como los discípulos sí lo tocaron y mete tu mano aquí. Es que tú no sabes en ese transcurso qué habrá pasado si a lo mejor Jesús ya subió y volvió a bajar. Tú no sabes. ¿Eso qué te importa? Que por qué el de aquí sí y el de acá no. No. Gracias, se me fue y eso me está ordenando. La mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Que llevaba 20 años, me parece, enferma con ese. ¿Saben qué decía la ley de Dios en cuanto a una mujer que menstruaba? Era impura. Y tenía que hacer un ritual de purificación. ¿Cuál era ese ritual? La sacaban del campamento hasta que termine su proceso y hacer un ritual de purificación para nuevamente reintegrarse al pueblo. Claro, el que lee eso, pero ¿por qué Dios hacía eso? A ver, ahí hay que ver el por qué. La Biblia te cuenta la acción, pero no te cuenta el por qué. El por qué, por algo fue, ¿no? Tan locos eran en ese tiempo que a mí no sería sorpresa de que si ellos veían sangre, cogían esa sangre para ofrecérselo a un dios pagano. No sería sorpresa. Pero Dios loco no era que decía a la mujer para allá, sáquela. Al leproso, mándenlo. No era de loco. Estaríamos especulando, pero puede ser. Pero Dios loco no toma decisiones tan radicales como esas. Por algo era. El punto es que cuando ya pasaron los años, vinieron los religiosos y lo hicieron doctrina de hombre. Y ellos eran los wow. Y la mujer, impura. Listo. Jesucristo aparece. Y había una mujer con un flujo de sangre de 20 años. Y a Jesús la multitud lo apretaba, pues ahí en toda la multitud y los discípulos ahí alrededor y cuidando a su maestro, ¿no? Y una mujer, desesperada, a lo lejos, dice, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Es la fe. Y esa mujer se metió, era su oportunidad. Ella vio ahí su oportunidad. Aquí está mi salvación. Aquí está. Eso se dice que la fe es de locos. La fe es de atrevidos. La fe es de perder tu reputación y si es de revolcarte, revuélcate. Esa mujer se metió ahí con polvo en medio y ábranse aquí. Y le toca. ¿Saben lo que significaba en ese tiempo para las mujeres? Tocarle el borde del manto a un hombre. ¿Saben qué significaba el borde del manto? Era tocarle el tzitzit. Este es el talit. Ellos se ponían el talit para orar. Y se cubrían la cabeza cuando oraban. Y se ponían así. ¿Ven? Eso era parte de la ley de Dios. Así se tenían que vestir los judíos para orar. Tenían que ponerse el talit. Tenían que ponerse aquí, tenían también una enrolladura. Y tenían aquí como un cubito, es que no me acuerdo los nombres, ¿no? En la frente. En base a lo que establece la Escritura para memorizar y recordar la ley de Dios. En tu diestra, en tu mano, en tu mente. Y el talit, bueno, todo eso, ¿no? Estas cositas que ustedes ven aquí, estos hilitos, en la parte de abajo, son los famosos tzitzit. No voy a profundizar sobre esto porque me iría por otro tema, pero cada una de estas cosas tienen un nudo, un hilo así, y tienen un nudo, ¿sí ven? Cada nudo representa obviamente un texto bíblico de la ley de Dios. Que una mujer tocara esto era un sacrilegio. Peor si estabas impuro. ¿Y cuál era la orden por la que quebrantaba esa ley? Muerte. La mujer ya estaba desahuciada. ¿Qué puedo sacar ahí? Si me matan. Pero yo voy para allá. Y la mujer se mete. Y Jesús estaba con su talit, caminando. Y la mujer pues le toca el tzitzit, el hilo, el hilito, el borde del manto, se le dice a la Biblia. Le toca. Fue sanada al momento. Y Jesús se da la vuelta y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos, Señor, pero todo el mundo está que te aprieta, aquí vienes a preguntar quién te tocó. De mí salió poder. ¿Quién me tocó? ¿Cómo se pudo haber sentido la mujer cuando Jesús preguntó quién me tocó? Aquí me matan. Aquí me apedrean. Y la mujer, fui yo, Señor. Lucas 8:47, si están tomando puntos.
Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. O sea, ya cuando ya Jesús le preguntó quién me tocó, ya esa mujer, ya claro, pues ya estaba con miedo. Dice, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. ¿Qué la gente, en base a la tradición de hombres, qué se les pasó por la mente? Bueno, agarren las piedritas y vamos a obedecer la ley de Dios y a darle muerte a la mujer. Y se llevan la sorpresa. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Ven en paz. ¿Qué? La mujer, temblando, fui yo, y Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ven en paz. ¿Jesús quebrantó la ley o no? Según la tradición, sí. Pero según Dios, no. Porque dentro de la ley de Dios hay un texto que dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué hizo Jesús con esta mujer? Misericordia. Entonces convierten la ley de Dios y ellos creen que están adorando a Dios cumpliendo sus doctrinas de hombres. Cuando para tú adorar a Dios tienes que cumplir la doctrina de Dios. Esa es una de las causas por las cuales Dios les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oigan y entiendan. Mateo 15:10 dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Y qué les dijo Jesús? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, tú también, también vosotros sois sin entendimiento. Verso 17 dice, no entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y es echado ¿a dónde? Al baño. Por el mojón se va. Y dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Esto contamina al hombre. Porque del corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavarse no contamina. Eso no quiere decir que no te laves las manos, lávate las manos. Pero lo que Jesús apunta, ¿qué apunta? ¿Ya? Que se ponen quisquillosos por tonterías, cuando en realidad no es lo que entra, es lo que sale. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cristo, palabra de Dios? ¿O no hay Cristo y no hay palabra de Dios? Porque si Cristo habita en tu corazón, ¿qué va a salir de tu boca? Bendición. Por eso cuando uno se convierte a Cristo, esas cosas que a Dios le ofenden van muriendo, poco a poco se van muriendo. Cuando éramos boca sucia, esas cosas ya lleva un rato en que ya ni te sale. Hay algunos que todavía luchan con eso, pero luchan, hasta que ya lo vencen, ya no te nace. Hay otros que contaban chistes de doble sentido, ya no te nace. ¿Por qué? Porque ya tu corazón está pegado a Cristo. Entonces, como tu corazón lo estás cuidando en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si tu corazón lo depositas en Cristo, ¿qué va a fluir de tu corazón? Ríos de agua viva, el Espíritu Santo de Dios. Y de tu boca va a salir alabanza, adoración, bendición. Aun cuando las cosas se pongan feas, siempre vas a buscar glorificar el nombre. Frutos de labios que glorifiquen su nombre, dice la Escritura. Con acción de gracias. Que tus acciones demuestren cuán agradecido estás. Entonces esas cositas que a Dios le ofenden, cuando tú más te acercas, poco a poco van muriendo. Cuando yo recién me acerqué a Cristo, yo era bien boca sucia.
No sé en qué, mira, yo no conté, no sé en qué momento lo dejé de hacer. Murió, murió de verdad. No me nace, no me sale. Llevo años que no me sale, años. Yo era bien boca sucia. Yo era bien, pero bien boca sucia. Yo era bien malcriado hasta para decir chistes. Ya no. Y no es porque yo estoy, uy, no lo voy. Es que ya no nace, ya no te sale. No te sale. Y así mismo hay otras áreas de la vida que van muriendo poco a poco. Y actualmente hay luchas que tenemos y que así mismo van muriendo poco a poco. El punto es que estamos en Cristo, que es lo más importante. Y que al estar en Cristo vamos muriendo. Y si estamos en Cristo, estamos en victoria. ¿Cómo les ha ido esta semana? Victoria. Bendecidos y en victoria. Amén. Entonces, es importante que nuestro corazón esté centrado en Cristo. Mucho cuidado con la doctrina de hombres. Basémonos en las sagradas escrituras. No nos vayamos más allá de lo que está escrito. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que lo honremos de corazón y con nuestras acciones, no de boca para afuera. Y si lo honras de boca para afuera, que vaya acompañado con tus acciones. Amén. Entonces, vamos a ponernos en pie, vamos a orar, y por lo que hablamos el día de hoy, por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, que nosotros de aquí en adelante podamos honrarte no solo de boca para afuera, sino contra nuestras acciones. Entonces dile al Señor, Señor, de aquí en adelante yo te voy a honrar con mis acciones y no solo de boca para afuera, sabiendo que tú no quieres que te honremos de labios para afuera, sino con nuestras acciones, porque eso es lo más importante, Padre. Y en este momento vamos a alabarte, y vamos a bendecir tu nombre y que sea una semana muy bendecida para cada uno de nosotros, tanto física como espiritualmente. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, gracias te damos. Amén y amén.